El título del tema, para refrescarlo nuevamente, el calendario del Creador y las sombras proféticas, parte 2. Les invitamos a que revisen la primera parte, así mismo como los materiales que tenemos tanto en la página web www.fortalezads.net como en el canal de YouTube, donde están por categorías y un orden que les puede ser de mucha ayuda. Amados hermanos, los textos que tocamos anteriormente en el primer parte del programa, nos referimos a tres. El primero, si nos ayuda nuestro hermano José Luis, ¿verdad? A leer el libro de los Hechos, el capítulo 17, verso 26, para tener una idea de cómo estamos haciendo la directriz de esta enseñanza. Hechos, el libro de Hechos 17, verso 26. Aleluya. Bendito sea el Padre Celestial. Hechos 17, 26 dice así: de uno solo ha hecho toda la raza de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aleluya. Ya de ahí, ya nos está dando muchísima información para explorar, para pedir a nuestro Padre que nos ayude en el entendimiento de ello. Y como lo menciona la lectura que hizo el hermano, él determinó de antemano el orden de los tiempos. Asimismo también para ello, como él lo hizo de antemano, entonces tenemos que ir al principio. Así como la hermana cantó la exaltación, ¿verdad? De la creación, de la vida misma. Así el Padre también determinó desde el principio estas cosas. Por ello, amado hermano José Luis, si nos leemos la versión del libro Bereshit de Génesis, ¿verdad? Capítulo 1, verso 14. Bereshit, o Génesis capítulo 1, versículo 14, dice así: Elohim dijo que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Servirán como señales para los tiempos establecidos, los días y los años. Amén. Amén. Entonces ya ahí nos está proporcionando las primeras herramientas sin tener que construir. ¿Esto qué quiere decir? Que son visibles, son accesibles a toda persona, por más sencilla que sea. Simplemente estar atento a la posición del sol, lo que incide ella, la luna, cuando se presenta, las estrellas. Y eso ha sido así desde la antigüedad. El Todopoderoso ha permitido que el hombre se guíe por ella. Ahora, muchos han hecho guía de ella y a la vez también, lastimosamente, la han tomado por adoración a ella y eso no lo quiere el Todopoderoso. Por eso, amados hermanos, nuestra visión es solamente de señales y tenemos que estar pendientes de ello. En Shemot, en Éxodo, capítulo 12.1, 12 verso 1, disculpen que lo haya dicho de la manera así, si nuestro hermano José Luis puede leer la cita y entonces para que también tengamos una idea, porque ya el Todopoderoso está ordenando las cosas, ¿verdad? Para llevar esa luz a las naciones. Adelante, hermano, con Shemot, capítulo 12, verso 1. Shemot 12:1 dice: Yahweh dijo a Moshe y a Aarón en la tierra de Misraim. Siga el número 2. Este mes marcará para ustedes el principio de los meses. Será el primero de los meses del año para ustedes. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, amado hermano. Como hemos escuchado, aquí ya el Todopoderoso, según la alianza y la promesa hecha a Abraham, ya el pueblo, la descendencia de Abraham se estaba multiplicando y lo iba a hacer una nación fuerte y poderosa. Entonces para ello les dio la libertad, sacándolo con mano fuerte y brazo extendido de su opresor, de Mitrai en ese momento, y para llevarlo a la tierra que le había prometido a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, para que ellos tomaran posesión de ella. Entonces, una vez, llevar la luz a las naciones. Sin embargo, como podemos ver en este pasaje, todavía ellos no habían siquiera ido al mar de los juncos.
¿verdad? Este primer mitzvah, por decirlo así, este primer mandamiento de estar atento, se los dio estando en Misraim, estando en el cautiverio, estando en la tierra de su opresor. Entonces, aún nosotros en este tiempo que podemos decir que estamos o en Misraim, bueno, ya nos sacó por medio del Mesías, de una manera espiritual, vamos a ponerlo de esa manera, Él quiere que nosotros, aún estando en este mundo, exiliados, dispersos, estemos atentos a las señales. Por ello, partimos de aquí. Esto es muy importante para que podamos entender el calendario del Creador. Y asimismo, las sombras proféticas, porque dentro de la instrucción sagrada, su Torá, y lo concedido a los profetas, a los santos profetas, entonces Él nos va a ir dirigiendo en su plan maravilloso. Amado hermano José Luis, para iniciar con una de las preguntas que tenemos por acá, ¿verdad? Levítico 23, Guayicra 23, nos habla de celebración. Ya estamos a la expectativa del inicio del año y de la fiesta de Pesach, que ella se incluye dentro de este listado. Entonces, una pregunta. Las convocaciones citadas en Levítico, en Guayicra 23, ¿son para todos los pueblos? Bendito sea el Padre Celestial por su amor y su misericordia. Estas convocaciones citadas en Levítico 23, estas moedín, estos tiempos señalados, son para los que están en el pacto. Son para aquellos que están en el pacto, y quien está en el pacto conoce los tiempos, conoce las moedín. Entonces, no es para todos los pueblos, es para el pueblo de Yahweh, es para el pueblo de Elohim. Entonces, porque no se puede, estimado Ahmoshia, celebrar las moedín sin tener el calendario de nuestro Padre. Desgraciadamente hoy, a través de las redes sociales o a través de las plataformas, podemos ver cómo hay muchas personas que dicen conocer el tiempo, pero desgraciadamente, mi estimado Aj, están bajo un calendario terrenal, porque solo el pueblo de Yahweh, que está dentro del calendario original bíblico establecido por nuestro Padre, es quien conoce los tiempos, es quien conoce los tiempos. Hoy el mundo se rige por un calendario romano, por un calendario gregoriano. Hay muchos calendarios, así como decía Roberto de la Espada ese día, que el calendario chino que se entró en el año del tigre, como lo llaman. Entonces, hay muchos calendarios. Entonces, estas moedín no pueden ser celebradas por otros pueblos que están viviendo bajo un calendario que no es el calendario de nuestro Padre. Porque al tener otro calendario, aún nuestros hermanos Yaudín, aún nuestros hermanos judíos, que ellos tienen un calendario marcado, entonces no están celebrando aún las moedín fuera del tiempo. Si estas fiestas fueran para todos los tiempos, estimado Ahmoshia, todas las personas pudieran celebrar estas moedín conforme al calendario de cada nación o de cada cultura o de cada pueblo. Pero sabemos que esto no es así. Hay algo que dijo Francisco Araque que me quedó en una oportunidad, que agradezco al Padre por estar en este programa, que él dijo, una de las cosas, el primer mandamiento que Adonai Yahweh le da al pueblo de Israel cuando lo saca de la esclavitud es el calendario. Porque el calendario, como bien leíamos ahí en Shemot capítulo 12, el calendario marca los tiempos, las citas establecidas por nuestro Padre. Entonces, ¿es para todos los pueblos? No, es para el pueblo que está en el pacto. Es el pueblo el que está en el pacto conoce los tiempos establecidos. Sabemos, como dijo Mashiach, que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros vivimos
Quizá bajo un calendario gregoriano nos movemos, hacemos nuestras actividades, hacemos nuestros trabajos dentro del calendario secular, el calendario gregoriano, pero nosotros en realidad nos regimos por el calendario de nuestro Padre. Vivimos, estamos en este mundo, como dijo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos, como dice. Bendito sea el Padre Celestial. Entonces, esta cita, estos tiempos señalados, no son para todos los pueblos. Desgraciadamente, muchas veces veo cómo profetas del cristianismo dicen conocer el tiempo, tener una palabra, de tener un rema para el tiempo cronos o una palabra, o viene un tiempo kairos, tiempo propicio, el tiempo aceptado, incluso citan bíblica como Eclesiastés 3:11, que todo lo hizo hermoso en su tiempo y que viene un tiempo que me dice el Padre y profetizan y hablan, pero desgraciadamente están profetizando o hablando de su propio corazón, porque no conocen los tiempos establecidos por nuestro Padre. Los que acabamos de leer, que puso las dos lumbreras para señal, para los días, para los meses, para los años. Entonces, cuando conocemos el día, cómo comienza, conocemos los meses, cómo comienzan, entonces estamos bajo la dirección del Padre. Estamos viviendo, porque solo el pueblo conoce las muedín, porque conoce el calendario. Hoy, desgraciadamente, hay muchísimos calendarios. Bendito sea el Padre Celestial. Los pueblos, las naciones tienen su calendario, pero no pueden celebrar esta fiesta, porque si aún celebrándola, estarían celebrándola fuera de tiempo, fuera del orden de nuestro Padre, fuera del orden bíblico. Acabamos de leer que el mandato que le decía el Padre Celestial al pueblo, este mes será principio de los meses del año para ustedes. Está iniciando un calendario, porque detrás del calendario venían los tiempos señalados, las muedín, las fiestas. Entonces, para redondear esta pregunta, bendito sea, las convocaciones citadas en Levítico 23, ¿son para todos los pueblos? No, son para los que están en el pacto, los que están en el pacto. Nosotros que hemos aceptado a Yahoshua, y que al aceptar a Yahoshua somos parte del pueblo de Israel, de la ciudadanía de Israel, como dice Efesios capítulo, todo israelita que se integra, que comienza a beber de la savia, se nutre de la savia de la Torá bendita del pueblo de Israel, comienza a conocer el calendario. Una de las cosas que cuando yo después de, como siempre lo digo, y perdonen que sea repetitivo porque sé que hay muchas personas que muchas veces entran a ver nuestro programa, en los años que yo fui evangelio, en los 20 años que fui evangelio, incluso llegué a estar 2 años como pastor, nunca había escuchado del calendario. Y yo creía que estaba en el tiempo del Padre, yo creía que vivía en el tiempo del Padre, yo creía que hacía la voluntad del Padre, que estaba en el centro de la voluntad del Padre. Estar en el centro de la voluntad del Padre es estar en el calendario de nuestro Padre. Es allí donde a través del calendario yo conozco las muedín, conozco dónde estoy parado y cuáles son los tiempos. Porque hay muchas personas que en este tiempo dicen, no, estamos en los últimos tiempos, y solo citan de guerra, de rumores de guerra. Pero hay otros componentes que hacen que estamos en los últimos tiempos. Es que son las señales, es que son las muedín, estas mued, como dice el Strong 4350, estos tiempos señalados, estos tiempos, estas citas de nuestro Padre Celestial, no son para todos los pueblos. Levítico 23, solo el pueblo de Israel. En una oportunidad, creo que fue el primer año que iba a celebrar Yom Kippur, estuve en una siesta leyendo las palabras, sentí un temor, sentí de parte del Padre, fue él mismo que me ministró, y decía, me acuerdo hasta el día de hoy, toda persona que no celebre Hakipurim, Yom Kippur, no aflija su alma, será cortado del pueblo, será cortado. Eso trajo temor, eso trajo reverencia, porque entendí que esta muedín,
como era el Yom Kippur, era para arrepentimiento, para teshuvá, para arrepentirme, para quitar la levadura de mi vida. Y fue así. ¿Cómo me ministró el Padre? ¿Cómo me habló el Padre? A través de las Moedim. ¿Cómo me habló? A través de esta cita, de estos tiempos señalados. Las citas señaladas nos están hablando. Las Moedim son tiempos proféticos que nos hablan, que nos indican, que nos dirigen. Sabemos que la venida de Mashiach está pronto, porque las fiestas nos indican los tiempos, como hablamos y aún tocamos siempre de Tesalonicenses, que ahora lo vamos a leer seguramente y compartir, sobre los tiempos que han de venir. No tienen necesidad que les enseñe, dice el apóstol, no tienen necesidad que yo les hable, porque ustedes conocen los tiempos, y que la venida de Mashiach vendrá para los que no le conocen como ladrón en la noche, pero ustedes que conocen los tiempos, que conocen la cita, los tiempos señalados, para ustedes no viene Mashiach como ladrón en la noche, porque ustedes son del día, no de la noche, porque ustedes son hijos de luz. Bendito sea el Padre Celestial. Entonces, ¿qué hace de que una persona esté alerta, que esté centinela espiritual, velando, orando, preparándose? Incluso me gustó un artículo que pusieron aquí en Yeshua Mishudá, que siempre los bendigo y siempre estoy diciéndole, yo donde voy por ahí, cuando me dicen con quién estás aprendiendo, digo, los hermanos Yeshua Mishudá, paso, copio el enlace. Decía que las fiestas son terapéuticas. Las fiestas traen santidad a nuestra vida, porque por medio de la fiesta yo comienzo a purificarme, comienzo a santificar mi vida, porque entiendo que está llegando la fiesta, cómo debo celebrar la fiesta, de qué manera me tengo que presentar delante del Padre. Ahora viene la fiesta de Pesha. Entonces la fiesta de Pesha, al hacer este memorial, entiendo la sombra, como hay una de las preguntas, dice la sombra, las sombras proféticas, lo que era una sombra y lo que es la realidad, lo que el Mashiach vino a ser. Bendito sea el Padre Celestial. Entonces, no son para todos los pueblos, Levítico 23, sino para los que están en el nuevo pacto o en el pacto renovado, como dice Jeremías 31, 31 al 33, como dice Hebreos 8, dice el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mis leyes, mi Torá en su mente y en sus corazones, las voy a escribir y andaré en medio de ellos, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces, los que estamos en el pacto que Yahoshua, el Mashiach, vino y nos reconcilió con el Padre, hace de que yo pueda conocer estas Moedim, los tiempos señalados, y es para un solo pueblo. Dice Romanos capítulo 9, versículo 4, que los pactos, las promesas, las promulgaciones, dice Reina Valera, son con Israel. Bendito sea el Padre y bendito sea su pueblo. Amén, amén. Así es, amado hermano. Muy interesante, porque primero hay que estar en alianza con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Aleluya. Él envió al Mesías para que por medio de él entremos a esa alianza, ¿verdad? Y tomarnos como las ovejas que estaban perdidas en el mundo, entonces ir a su redil. Y estando en su redil, entonces conocer ese plan maravilloso. Y así como usted lo ha citado, amado hermano, estas fiestas citadas, esas convocaciones, ese encuentro con nuestro Padre Celestial en cada memorial de Levítico 23, como señala allí, es en sí mismo también un mapa, porque como usted mencionó, nos permite saber en dónde estamos parados. Cuando uno está en esa manera, entonces está ubicado. Y cuando conoces el tiempo, entonces esperamos la manifestación gloriosa de ese día de Yahweh. Bendito sea. Porque como usted mencionó, como dijo el Mesías, dándonos a la alerta, en el mundo hablarán rumores de guerra, habrán terremotos y todo eso son eventos porque la tierra está gimiendo también. Está buscando su redención también la tierra, ¿verdad? De la cual tiene que ser saneada. Asimismo también como los justos entre las naciones, los escogidos y todos los que invocan el nombre de Yahweh con santidad y devoción y
también con obediencia a nuestro Padre Celestial por medio del Mesías, en nuestro caso, porque sabemos que para casa de Yahudá, Él también hará su remanente de casa de Yahudá para los que han creído y guardado la Torá de nuestro Padre Celestial. Y cuando vean el Mesías, entonces, así como usted citó el memorial de Yom Kippur, entonces, cuando llegue, seremos un solo pueblo, porque los hermanos yahuditas harán arrepentimiento, teshuvá, y conocerán y reconocerán de que Yahoshua es el Mashiach. Y entonces será algo grandioso, maravilloso, como lo dice y lo expresa la carta a los romanos, ¿verdad? Por parte de Shaul, inspirado por el Espíritu de Santidad. Con nosotros se encuentra nuestro hermano Francisco Araque. Shalom, bienvenido, amado hermano. Shalom, shalom, mi hijo Moshiach, shalom, mi estimado José Luis, mi hijo Mariela, que está cumpliendo también años el día de hoy, y para la Jod Marta, la Wilfredo, nuestra Jod Aurora, que están aquí en Salazún, y shalom, saludos para todos los hermanos que están en este momento conectados, para toda esa casa de Israel, hijos e hijas de nuestro Padre Celestial, obediente y temerosos de Elohim, que el Eterno les conceda mucha, mucha bendición. Un privilegio nuevamente estar con ustedes, mis estimados hermanos. Amén, amén, así es, también nos complace la compañía que tenemos del hermano José Luis, que es desde Argentina, imagínense una Se vino así para acá rapidito, ¿no? exactamente, un boleto virtual. Así es, así es. Gracias al Padre Eterno por su vida. Esperemos que también próximamente nuestro hermano Jorge Romero también pueda acceder a alguno de los programas, compartir. El hermano Centurión, que también son de Argentina, que mantienen el programa radial La Hora de la Verdad, de la cual también bellos programas conducidos por los hermanos, ¿verdad? Inspirados por el Espíritu de Santidad, guiados por el Espíritu de Santidad para llevar esa buena noticia a un sinfín de personas, porque el Todopoderoso es el que trae a los que han de ser salvos. Y cuando los trae, entonces debemos también atenderlos y cuidarlos al revés del Mesías. Amados hermanos, le invitamos también que participen de la sala Zoom, porque así ustedes pueden, si tienen inquietudes, si quieren respuestas, si quieren ayuda, si quieren ser edificados, si quieren compartir, si quieren cantar, inclusive, claro, en su momento se hará la apertura de ellos, pero así pueden expresar con más soltura y facilidad su inquietud y se le pueda responder directamente acá en sala Zoom. Porque muchas veces escribir, a veces en un dispositivo tan pequeño, puede ser que no, lo que pensamos o lo que queremos decir no lo transcribimos al escrito como tal. Y se nos dificulta y eso nos cohíbe de preguntar y nos quedamos sin la respuesta. Por ello les invitamos a que participen de la sala Zoom. Ustedes saben que la compartimos. Si aún no te llega el mensaje o algo así, entonces, amado hermano, hermana, si no estás en la red de WhatsApp, te invitamos a que entres a www.fortalezads.net, entres al formulario de contáctenos, nos comparta tus datos y tan pronto sea posible, entonces te estaremos dando la bienvenida. Allí colocas todo el discado de tu teléfono móvil, ¿verdad? Para que podamos darte la bienvenida y te puedan llegar las invitaciones. Asimismo, también por el boletín informativo que emitimos cada semana en el sexto día, en la parte clara, para que tengas el compendio de los eventos y de los programas que ya han sido tratados y puedas accederlo de manera fácil a un clic. Eso ayuda, amados hermanos, disculpen que me extienda en esta parte, pero sí es para que podamos tener esto de unidad al ver los audios o los audiovisuales más bien, sea en Facebook o sea en YouTube, y nos quedamos viéndolo, eso ayuda al algoritmo del programa, del sistema que utiliza YouTube o la red social, y eso hace que lo posicione y lo envíe, lo recomiende a mucho más personas. Así es. Entonces, de eso también tenemos que tener esa unidad, amados hermanos, para que alcance a muchas vidas, ¿verdad? Y con estas herramientas, porque hay veces que estas herramientas como YouTube te traducen lo que uno está diciendo. Así que si una persona que no hable español, le interesa porque entendió más o menos el título o algo así, y lo coloca y le pone traductor, closed caption, o sea, letritas abajo de traducción,
puede ser que esa persona también empiece también a conocer del camino de restauración. Así que tengamos ese objetivo claro y apoyémonos en todas estas cosas, amados. Aprovechando que nuestro hermano Francisco está con nosotros, no sé si quiere compartir algo de lo que pudo o logró escuchar, ¿verdad? De la pregunta si las festividades del Levítico 23 son para todos los pueblos. Si quieres compartir algo para entonces proceder a la siguiente pregunta y de paso te la realizo a ti, amado hermano. Así es. Muy apreciados, importantes e interesantes los comentarios de nuestro querido José Luis. Y mire, algo que me llamó mucho la atención y es algo que es un común denominador, ¿no? En la mayoría de los amigos, de los hermanos que vienen del cristianismo o que están en el cristianismo, y sobre todo los líderes, cuando uno le habla de los tiempos bíblicos, no entienden, no conocen, no tienen conocimiento acerca de todo ello, ¿no? Y es algo pero tan importante, porque así como le pasó a José Luis, parte, Elisa, yo tuve 20 años siendo líder, pastor, evangelista, de una u otra manera, él estuvo siempre activo en la religión y él 20 años, no fue que estuvo 20 años de calabanca, como se llama, sino que estuvo 20 años siendo partícipe de todo lo que era el movimiento en el apogeo, y eso sucede mucho porque cuando uno habla con los líderes acerca de los tiempos bíblicos, realmente son ignorantes. Y ojo, estamos hablando con personas que deben de ser maestros bíblicos. Pero ¿qué sucede, amados? Allí esto pasa mucho con la religión. Cuando se utiliza la escritura para justificar la creencia y no para buscar la verdad, la gente se pierde de la riqueza cultural. Y allí es donde nosotros también debemos enfocarnos del por qué es tan importante entender en lo que es el almanaque, el anuario, el calendario bíblico. Porque todo tiene que ver con el ciclo festivo, ¿sí? Y bien lo dijo nuestro José Luis, las fiestas, amados, las fiestas, y ese es el tema también, las sombras proféticas, aquello que emana para transformar nuestras vidas, aquello que nos riega a nosotros, que nos inunda a nosotros para transformarnos desde adentro, conociendo eso que está allí. Por eso es que, como bien lo dijo nuestro son terapias para nuestro ser, son terapias para nuestro alma, para nuestras almas, son procesos terapéuticos que deben sanar nuestras vidas, deben llevarnos a entender el por qué. El entender los tiempos nos lleva a conocer el ciclo festivo y ese ciclo festivo, las fiestas de nuestro Padre, nos van enseñando y dejando una riqueza primero intelectual, espiritual, emocional, psicológico. ¿Para qué? Para que nosotros realmente seamos dignos de ser llamados hijos de nuestro Padre y obviamente discípulos de nuestro Mashiach. Y algo muy importante de que si bien las fiestas no son para todo el mundo, la invitación está abierta para todo el mundo, porque debemos entender que las fiestas son de nuestro Padre Celestial. Vamos a suponer que a nosotros, o el presidente, en estos días hablamos hasta de la reina Isabel. Imaginemos que haya un día en el cual la reina Isabel diga, voy a hacerle una invitación a José Luis Caro, o le voy a decir que ese día le voy a dedicar todo el día a José Luis Caro y a su familia. Y que ese día todo lo que ellos me pidan se lo voy a conceder. José Luis, ¿usted humanamente piensa o cree que eso sea posible? Que la reina Isabel diga todos los años voy a sacar un día para ir a visitar a José Luis. ¿Usted cree que eso sea posible? ¿Verdad que no? No, imaginemos que, vamos a colocar la mismo ejemplo, imaginemos que el presidente de Estados Unidos agarre y haga una invitación especial para José Luis Caro, porque no sé, se le casó algún familiar o alguien y le hace la invitación y hace una invitación privada para José Luis Caro, para que vaya a esa fiesta. ¿Usted lo cree posible, mi hija? No. Yo tampoco creo que a mí me vayan a enviar. Pero, amados, tenemos al Todopoderoso, al Elohim de Israel, al Padre de todos, al Creador de cielo y tierra, al Creador del universo, al Elohim de nuestro Mesías Yahushua, haciéndonos invitación constante en ese ciclo festivo, invitándote a ti y a mí a estar en su presencia. Las fiestas son de nuestro Padre y nos hace a nosotros la invitación.
nos invita, recuerden, son de nuestro Padre, pero son herencia para Israel, son parte de nuestra herencia. ¿Cómo se forma la cultura? ¿Cómo se forma? ¿Quién creó la cultura? Las culturas de los pueblos. El hombre. El hombre crea la cultura con que los poetas, los científicos, los maestros, los sacerdotes, el político, los que causan la influencia en cada cultura, la van creando, la van evolucionando. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros nos acercamos a una cultura para entender o para celebrar incluso ciertas cosas que ellos pueden celebrar, que pueden tener una riqueza positiva, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque son creación del hombre. Cada cultura de los pueblos son creación del hombre. Pero cuando nosotros nos acercamos a las fiestas, al ciclo festivo, a lo que nuestro Padre nos dio en su palabra, amados, dice la Escritura que todo lo que Elohim creó es bueno. Ahí nosotros, con toda la confianza del mundo, vamos a estar delante de algo sagrado que es bueno para nuestro Padre, que nuestro Padre Celestial vio que es bueno y se los dio a Israel para que se lo mostrara al mundo. Por eso nosotros debemos entender que las fiestas como tal, si bien es un ciclo en el cual se le dio al pueblo de Israel, es un ciclo a la cual se invita a todos los pueblos para que sean parte. Pero los pueblos quieren ser parte de la cultura bíblica. Por eso es que dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Le voy a contar dos chistes. ¿Me permiten hacer dos chistes ahorita? Pues voy a ver si trato de sacarle una sonrisa a ustedes citando la tradición judía, ¿no? Hablando de las invitaciones y de las culturas, estaba escuchando a un hermano y él decía, en la tradición se enseña esto, dice que cuando nuestro Padre Celestial tenía la Torá, Adonai tenía la Torá y se la ofrece a un pueblo, ¿verdad? Y este pueblo le dice, ok, pero ¿qué tiene esa ley que me estás ofreciendo? Bueno, allí dice, no robarás. Y entonces ese pueblo le dice, ¿cómo no le voy a...? No, yo no quiero eso, porque nosotros vivimos del robo. No podemos guardar eso porque nosotros vivimos el robo. Rechazaron. Se fue a otro pueblo y este otro pueblo le dice, ok, ¿qué tiene esa ley? Bueno, dice, no matarás. No, nosotros no podemos aceptar eso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos, conquistamos a los pueblos, los matamos y nos quedamos con lo que ellos tienen. Y entonces se va al pueblo hebreo. Les ofrece la Torá y entonces el hebreo le dice, piensa, ¿es gratis? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar por eso? Y nuestro Padre le dice, no, eso es gratis. No, entonces dame dos. Dame dos. ¿Por qué? Porque entonces tenía la Torá escrita y la Torá oral. Eso es lo que enseña la tradición. ¿Sí? Pero eso es un chiste, ¿no? Yo sé que ahorita ustedes no se van a reír, fue un chiste, pero es lo que enseña la tradición. Y hay otro chiste en el cual dice que nuestro Padre llama al pueblo de Israel, levanta el monte Sinaí, y le dice, ¿ustedes aceptan mi Torá, sí o no? Porque si no la aceptan, voy a dejar caer este monte encima de ustedes. Y todo el pueblo dijo, sí, la aceptamos. ¿Por las buenas o por las buenas? Recuerden, amados, Rajín, fue un chiste, yo sé que no soy muy bueno para contar los chistes, pero recuerden, amados, que nuestro pueblo fue, ahí sí le hice reír. Nuestro pueblo fue escogido para que nosotros portemos la luz para alumbrar al mundo. La Torá es una invitación a que nosotros no rechacemos a nuestro Padre Celestial, así como han hecho las naciones. Son chistes y son tradiciones que se han enseñado quizás para incluso a veces burlarse de uno mismo, ¿no? Porque nosotros como pueblo o nosotros como personas conscientes, o una de las marcas distintivas de que una persona es emocional y espiritualmente sana es que tiene la capacidad hasta de burlarse del mismo. Entonces, creo que nosotros como pueblo debemos entender de que no debemos rechazar a nuestro Padre y que cada vez que un hijo de Elohim, cada vez que un seguidor de nuestro Mesías Yahoshua, amados, y sobre todo a ti que estás allí escuchándome, que tú dices, estos están equivocados, estos son unos judaizantes, estos que guardan y que el Shabbat son judíos, miren estos que ahora se salieron de la verdad, salieron del cristianismo y ahora están ahora son disque mesiánicos y disque hebreos y todo ello, porque así lo enseñan, ¿verdad? Así nos critican y así nos refutan. Para ti que me estás escuchando y tienes este pensamiento en este momento, te
compartimos de que nuestro Padre todo lo que creó es bueno. Y si tú no conoces la verdad escritural, si tú no conoces lo que nuestro Padre le dio al pueblo de Israel para que le enseñara al mundo, e Israel cometió el error de tomárselo solamente para él, vas a estar cometiendo el mismo error por el cual nuestro Mesías vino a corregir. Vas a estar estropeando la enseñanza del Mesías y siendo desleal a sus enseñanzas. Por eso las fiestas son de nuestro Padre, se las dio al pueblo de Israel, pero son una invitación para todo el mundo. Y cuando nosotros entendemos, conocemos el trasfondo de esas fiestas, entendemos la riqueza de por qué debemos entender los tiempos. Cosa de lo cual, por eso hago recapitulación de lo cual nos comentó nuestro hijo José Luis, que lamentablemente el pueblo cristiano se pierde de una riqueza y andan todo el tiempo pronosticando, y muchos de ellos incluso adivinando, basándose en el ciclo del hombre, creado por el hombre, en la cultura creada por el hombre, tratando de manipular la verdad bíblica y el espíritu de la profecía para calzarlo en algo inventado por el hombre, cuando es el hombre que tiene que acoplarse a los tiempos bíblicos y vivir a través de ese espíritu de la profecía, anclados al ciclo festivo y a los tiempos que ha determinado nuestro Padre desde el principio hasta el fin, porque eso no tiene fin, mis amados. Espero haber ayudado con el comentario y bueno, mi amigo José Luis, excelentes comentarios para iniciar esta sesión, este servicio, ¿no? Adelante, mi amigo Shia. Sí, muy apreciado sus comentarios, sus respuestas, amados hermanos, y si me permiten. Amado Moshia, ¿los chistes también fueron apreciados o no? No, también, pero el final. Si me permiten, les comparto lo siguiente. Ciertamente, lo que está descrito en Vayikra, Levítico 23, es una invitación que hace nuestro Padre de por sí, es una moed que la hace para su pueblo. Entonces, cuando el lector o el creyente ya tiene dentro de sí la convicción de ser pueblo de Elohim, entonces está invitado a ella. Cuando no está en la alianza, está excluido de ella. Sin embargo, siempre se va a llevar esa invitación. Así como lo mencionó el hermano también, ¿verdad? Tenemos que llevar esa invitación. Inclusive hay una parábola que nos enseña nuestro santo maestro, es cuando menciona que había un rey, un jefe de casa, y ya tenía toda la fiesta preparada, y entonces mandó a invitar a los comensales, a los que habían sido invitados desde el principio, y cada uno comenzó a dar excusas y no asistieron. Y luego le dijo a sus servidores, vayan y busquen a toda persona por ahí, cojos, mancos, ciegos, el que anduviere por ahí. Y lo fueron y los trajeron y todo, y aún así los servidores dijeron, aún todavía queda espacio en la sala. Y le dijo, no sé, pero quiero que llenes todo esto. Entonces, de igual manera, que el Todopoderoso nos guíe para que eso suceda con lo que estamos haciendo, llevar la invitación. Y esto para que todos la puedan tener en su mano, por decirlo así. Aquí está su invitación, ¿verdad? Y que la lea, y que vea la cita, que lea la hora, si en tal caso, que lea la instrucción de cómo debe de llegar vestido, porque también asimismo, también nuestro maestro Yahoshua nos habla de ello, que uno estaba en la fiesta, pero no estaba vestido, y lo sacaron. Imagínense, eso está... Entonces hay cosas que es lo que tomamos en cualquier... Si uno hace una invitación para una boda, un cumpleaños, etcétera, una fiesta social de la empresa, se manda una invitación, ahí se ponen todas las directrices de cómo uno debe de acudir, ¿verdad? De esa misma manera sucede acá. Y esto lo decimos porque también los profetas, ahora hablando, vamos a hablar un poquito de las sombras proféticas. Por ejemplo, el profeta Zacarías, él habla de tiempos, ¿verdad? En los cuales las naciones tienen que acudir. No vamos a decir, de eso lo vamos a hablar ahora dentro un poco. No vamos a ponerlo de expectativa para que
estén ahí en su mente, ¿verdad? Organizando las ideas, y si las quieren compartir, la cita a la que nos estamos refiriendo en cierta manera, la puedan compartir en los escritos del chat. Y de igual manera, Isaías, el profeta Yeshaya, él habla de eso, ¿verdad? Con respecto a las lunas nuevas, ¿verdad? El inicio de los meses y de los Shabbatot. Entonces, todas son invitaciones, amado hermano. Entonces, ¿por qué quedarnos excluidos de esa fiesta? ¿Cierto? De esas invitaciones que nuestro Padre Celestial nos está haciendo. Entonces, es precioso que la tengamos siempre presente. Y algo muy importante que mencionó el hermano Francisco, y también el hermano José Luis. Por mucho tiempo, porque, por ejemplo, Pascua y Pentecostés están citadas en Levítico 23, pero se ha enseñado de una manera diferente y practicado de una manera diferente, que nos desorienta del plan que el Padre nos ha dado. O sea, la celebramos porque están allí. Eso no se puede negar. O sea, inclusive, por ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis, Jeroboam, él tomó la escritura y cambió la festividad del 7º al 8º, ¿verdad? Era la misma fiesta, pero él le cambió el asunto. Y entonces desvió al pueblo. ¿Sí? Entonces, estas son las cosas, amados hermanos, que en este programa y con el material que el Padre nos ha permitido compartir con ustedes, que sea de luz para ustedes. Un camino iluminado por el Mesías, porque en él es el que se cumplen todas estas cosas y de las cuales debemos estar apercibidos. Les invitamos a que puedan participar, puedan escuchar los audiovisuales ya publicados de años anteriores, porque este tema no es nuevo. Estamos recapitulando y estamos aprendiendo un poco más conforme a lo que el Padre nos concede, y por ello hacemos este tipo de programa. Hermano Francisco, sombras proféticas, ¿verdad? ¿Qué se entiende por sombra profética? Y si se conoce en las escrituras o de manera extrabíblica, ¿cómo se le podría llamar a una sombra profética? Bueno, mira, las sombras proféticas siempre son la representación de algo, ¿sí? No es solamente lo que se muestra, sino que también es lo que trae consigo, es lo que viene detrás, es la profundidad. Shaul nos dice, no recuerdo exactamente el verso en Colosenses, creo que si me pueden ayudar, porque lo estaba buscando, pero no recuerdo exactamente cuál es. Habla acerca de las representaciones de lo que han de venir. Cuando nosotros estudiamos la escritura, debemos entender que hubo sabios, hubo personas que fueron iluminadas y alumbradas por la asistencia divina, por la presencia de nuestro Padre, por su Espíritu de Santidad, antes de Mashiach, para determinar, incluso para calcular hasta los mismos tiempos en los cuales iba a ser la venida de nuestro Maestro. Hubo varones que dijeron que los profetas y los sabios de antaño investigaron para ver en qué tiempo iba a ser la venida del Maestro, la venida del Mesías, porque hay mucho entendimiento, hay mucha literatura, hay mucha información que se puede decir es bíblica, pero que no está en la Biblia. No significa que sean los libros apócrifos o no. Hay hombres y mujeres, maestros de la palabra, que tuvieron una inspiración divina para entender la esencia de las cosas que nuestro Padre dio en su Torá, los sacrificios. ¿Por qué a Moshe y a todo el pueblo de Israel muchas de las cosas de los sacrificios? ¿Por qué no se le dio la revelación que nosotros hoy en día tenemos? Porque nosotros tenemos una revelación mayor, ¿no? Quizás no un conocimiento en cuanto a todos los detalles que se ejecutaban y se hacían en el templo o en los sacrificios, pero sí un entendimiento y una revelación que viene detrás de ese acto. Por ejemplo, ¿por qué vamos a suponer para cuando una persona se sanaba de lepra?
Dice la Torá que después de pasar cierto tiempo de purificación, después de que el Cohen Gadol lo examinaba y pasaba otro proceso, porque el Cohen Gadol era, no solamente era servidor del altar, no solamente, o un Cohen, un Hediot, como se dice en hebreo, también a los Kohanim de menor rango. No solamente tenían que ser servidores, músicos, cantores, sino que también tenían que hacer casi que el papel de médico, de juez, de abogado, de todo, porque eso eran intermediarios, aún intermediarios en la parte de la salud, porque ellos también debían tener cierto tipo de preparación médica, sanitaria, incluso para poder diagnosticar hasta las mismas enfermedades que venían conforme a la Torá y también para ayudar al pueblo. Pero cuando nosotros vemos en la Torá, por ejemplo, cuando se daba la sanidad de lepra, un hombre tenía que rasurarse, debía pasar 7 días de purificación cuando ya estaba comenzando el proceso de sanidad, debía de rociarse al tercer día y al séptimo día con las cenizas de la vaca roja, lo que se conoce como el agua de la purificación. Y después de eso, al 8º día, debía presentar un sacrificio. Y en ese sacrificio tenía que tomar hisopo. Me estoy acordando, quizás no lo estoy nombrando textualmente, tampoco me acuerdo de la cita, pero tenía que tomar madera de cedro, debía tomar hisopo y debía de tomar 2 palominos, 2 aves, 2 avecillas. ¿Para qué? Una de esas aves debía de ser sacrificada. La sangre del ave sacrificada debía rociarse sobre el ave o la que estaba viva y se dejaba libre. ¿Cómo se entendía eso? ¿Cómo interpretaba la cultura bíblica antes de Mashiach? ¿Cómo interpretaban ellos este acto? ¿Cómo hoy en día se pueden sacar o muchas personas pueden interpretar, incluso a veces con mentalidades inapropiadas, porque siempre debemos recordar que la Biblia es un libro hebreo para un pueblo hebreo que tiene una mentalidad hebrea, que si tú tienes una mentalidad incorrecta y abordas la escritura con esa mentalidad, por ejemplo, con el debido respeto, mentalidad occidental, cristiana, y abordas la escritura con ese tipo de mentalidad, pues te vas a perder de un mundo espiritual, intelectual, de diferentes maneras, vas a dar una mala interpretación y lo más seguro es que crees una doctrina falsa en base a una mala interpretación, todo por acercarte a la escritura de una manera inapropiada. Y ahí es cuando hablamos de la mentalidad hebrea. Pero cuando nosotros entendemos que muchas personas pueden hacer muchas interpretaciones al respecto, acerca, por ejemplo, solamente de este acto, de este sacrificio. Pueden decir, no, es que el ave cargaba con la impureza, el ave hacía todo esto, el ave podía de una u otra manera cargar con la culpa de la persona. Sí se puede dar esa interpretación, pero detrás de todo ello está la esencia de Mashiach, que esas 2 aves representan el sacrificio de nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque naturalmente, humanamente hablando, si yo sacrifico un ave, yo no la puedo resucitar. Yo no la puedo resucitar, ojo, estoy hablando sin tener todos los artefactos científicos y clínicos que hoy en día se tienen en los hospitales o en una veterinaria hablando de animales. No, yo estoy hablando de humanamente. Yo no puedo resucitar esa ave. ¿Sí? No tengo ese poder. El ave de por sí sola tampoco tiene ese poder. Y el único que tiene el poder para resucitar un ave que es sacrificada de esa manera es nuestro Padre. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué eran 2 aves? Porque el Cohen que sacrificaba el ave no tenía el poder para resucitar al ave. Por eso, un ave representaba al Mashiach o al Mashiach ben Yosef, al sacrificio sacerdotal del Mesías, y el otro representaba ya al Mesías resucitado, que había vencido a la muerte y tenía la capacidad para sanar y la autoridad para perdonar incluso la falta cometida. Eso es una sombra profética, es una representación de algo mayor. Significa que ese sacrificio, cuando se establezca el templo, un ejemplo, ¿hay que dejar de hacerlo? Si una persona es sanada de lepra, allí les dejo la pregunta porque no quiero que me lancen tomate desde allá y si pasan por ahí por la ventana virtual, no quiero estar rojito en este momento.
Pero amados, cuando nosotros hablamos de lo que son las sombras proféticas, estamos hablando de la representación. Estamos hablando de cosas que a veces no se entiende, que dentro de la cultura bíblica se llaman como Joquín o Joc, cuando se habla de uno, de cosas que no se entienden, que son misterios. Pero recuerden, para esos tiempos bíblicos, desde Moshe, había un sinfín de misterios sin resolver, que el pueblo de Israel lo hacían, pero no lo entendían. Luego vinieron los profetas y añadieron más conocimiento, más revelación de esas, mostrando las sombras proféticas o las representaciones de esos actos, lo profundo y lo espiritual de esos actos físicos, lo mostraron para el pueblo. Hubo grandes sabios que lograron interpretar incluso hasta cuándo iba a ser la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque a veces se sentaban inspirados por el Espíritu de Santidad a dialogar, a compartir. Incluso tenemos hasta en el Talmud relatos históricos donde se reunían grandes sabios a dilucidar cuál sería el nombre de Mashiach. Y uno dijo, este se llamará Shiloh, el otro se llamará el leproso, la otra escuela dijo, se llamará el Tzemach, el otro el Ben Adán. Diferentes nombres. ¿Por qué? Porque ellos estaban indagando, escudriñando, tratando de interpretar desde una perspectiva espiritual y también intelectual acerca de esas sombras proféticas que tienen que ver con el Mashiach. Amados, todas las fiestas y la Torah es mesiánica. Todas las fiestas son mesiánicas. Nuestro pueblo de Israel es mesiánico. Hace tiempo tuve un debate con amigos que conocí en ese momento, ¿no? Judíos que no creían en un Mesías, no creían, ni que vendría, ni que vino, ni que va a venir, no. Solamente en Moshe, la Torá y listo. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué sentido tiene la Torá si no tiene un Mesías? Porque ojo, si decimos esto en los tiempos de Moshe nos apedrean, porque estaríamos diciendo algo que no tenemos el entendimiento, porque ni a un Moshe se le dio toda la revelación de esa manera. Pero ya desde nuestra perspectiva, guardar la Torá sin la esperanza de un Mesías es perder toda la riqueza, no tiene sentido, es practicar algo sin un sentido para nosotros. Escudriñar la escritura. Vamos a hablar del Tanaj solamente, sin tomar en cuenta el Brit Hadashah, sin tener la intención de hallar allí al Mesías, es perdernos de una representación, de una revelación y de esas sombras proféticas que emanan de la vida del Mesías, de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección y de lo porvenir. Porque, ¿qué dijo Kefa? Tenemos la palabra profética más segura. Ya se nos dio la revelación. Amados, pero los que abordan la Torá con una mentalidad inapropiada se pierden de esa revelación. ¿Por qué? Porque se pierden de Pesach, se pierden de los panes sin levadura, se pierden de las primicias de Bikurim, se pierden de Shavuot, se pierden de Yom Teruah, se pierden de Yom Kippur, se pierden de Sukkot. Y de lo que trae consigo estos ciclos festivos para nuestras vidas, las sombras proféticas y la añoranza de nuestras vidas de entender cada día más de esa revelación espiritual, no solamente de sacar la levadura física, porque ya viene la limpieza de nuestros hogares. Le digo yo a mi esposa, ya viene esa limpieza descomunal que hacemos todos los años en casa, en la cual levantamos todo para tratar hasta los orillos de las ventanas, tratamos de limpiarlo, porque tratamos de que eso físico tenga una representación espiritual en nuestras vidas. No es simple y llanamente hacer algo, como a veces muchos dicen, ay, ¿qué sentido tiene sacar la levadura física? Ya va, cuando nosotros lo estamos haciendo, estamos viviendo el proceso. Estoy acordando de lo que tengo que sacar de mi vida. Todo tiene un proceso y en el sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Mesías. Amados, las fiestas son el sistema, el mecanismo eterno por el cual nuestro Padre nos muestra el final desde el principio. ¿Y todo a través de quién?
a través de Mashiach, si nosotros no escudriñamos, no indagamos, no nos preocupamos por entender el Luaj, el calendario, las fiestas y lo que está detrás de las fiestas, vamos a andar como los círculos religiosos, con su debido respeto, pero lo decimos directamente en este caso. La ley está abolida, comamos puerco, celebremos Navidad, celebremos domingo como día del Señor, hagamos y deshagamos, pero se están perdiendo de una riqueza espiritual, y a lo que ellos llaman espiritual, lamentablemente no es. Es religión inventada por el hombre, porque se están perdiendo de la verdad. Y si no tienes la verdad no eres libre, eres esclavo de la religión. Porque al tener la verdad y vivir la verdad, somos libres. Tenemos libertad. Por eso es que Pesaj, que es en la primer Moed, en la primera convocación, la primera invitación, se conoce como la fiesta de nuestra libertad. Si no somos libres iniciando el año, no vamos a poder celebrar las demás fiestas como libres. Por eso preocúpate, amado hermano, amada hermana. Si cae Pesaj entre semana y el 15 del mes de Aviv es el primer día de Hag HaMatzot, de la fiesta de los panes y levadura, que es un día solemne, donde estás recién comidito de la cena que representa el Cordero, que es nuestro Mashiach Yahoshua, trata de que ese día, tengas ese día libre, que lo puedas degustar, que lo puedas vivir, que lo puedas añorar, que lo puedas tener en cuenta. Porque si solamente celebras al inicio, pero tienes que trabajar todo el día, o no te preocupas por tener ese día libre, por ganarte ese día libre, por tener ese día dispuesto para el Eterno, entonces, amado, yo lo veo de esta manera, todavía estás en esclavitud. Si no te preocupas, ojo, porque puedes llegar a decirle a tu jefe, necesito dentro de 15 días, necesito este día, jefe, yo te pago, te trabajo todos los domingos que quieras, te trabajo horas extras, libre, gratis, lo que tú quieras, pero dame este día libre. Si no lo hace, puede que el jefe te diga no. Ahora, y si el Eterno no lo permite, pues no lo permitió, pero que no te quedes callado por buscar tu libertad. Disfruta ese día como un ser libre, porque a libertad nos ha llamado Elohim y debemos comenzar por esos actos que podemos hacer. Le decía yo a unas hermanas hace tiempo, ¿qué es más fácil? ¿Sacar la levadura de la casa o sacar la levadura de nuestro corazón? Y me dice, pues sacar la levadura de la casa. ¿Y por qué no comienzas haciendo eso? ¿Quieres comenzar a hacer lo difícil, pero no haces lo que es más fácil? ¿Cómo vas a llegar a hacer lo que es más difícil? Comienza obedeciendo este mandamiento que es fácil de hacer. Y como le diría el siervo al general sirio que fue a visitar a Eliseo, que estábamos acordando estos días del programa con el ajo José Luis, lo que es fácil de hacer, hazlo. ¿Y qué recibió Naamán? Recibió recompensa. ¿Recibió qué? Sanidad. Amados, cuando nosotros hacemos las cosas que para la gente que vive en esclavitud, es que la ley es difícil de guardar. No, imagínense, guardar un día de reposo entre semana, un día solemne como la fiesta de los panes y levadura, eso es difícil. La ley no, nadie cumple la ley, nadie la cumple si no tiene la disposición de obedecer a nuestro Padre, si no tiene la disposición de escudriñar la Escritura, si no tiene la disposición de agradar a su Rey. Para ello es difícil, pero para el que cree y obedece, todo le es posible. Por eso, amados, cuando nosotros estudiamos las sombras proféticas, logramos alcanzar un conocimiento más cerquita acerca de la voluntad del Eterno. ¿Y quién no quiere conocer la voluntad del Eterno? Todos. ¿Quién quiere? Todo el tiempo decimos, queremos vivir bajo la voluntad del Padre. Que se haga la voluntad del Eterno, según su voluntad. A veces citamos el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Pero cuando le hablamos de las fiestas y de la Torá, muchas personas no entienden que eso realmente es acercarse a conocer su voluntad. Todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás va a venir por añadidura. Pero si vivimos bajo su voluntad,
vamos a tener, amados, vamos a tener más revelación. Y eso viene con la obediencia también. Mientras más obediencia, más revelación de su palabra viene y más conocimiento de estas representaciones, de estas sombras proféticas. Amados, que tenemos un montón de esas sombras proféticas en el libro de Apocalipsis, de revelaciones, a lo cual esperemos ya dentro de poquito comenzar a escudriñar para compartir. Pero, amados, no se pierdan el ciclo festivo, no se pierdan el estudio del calendario bíblico, del Luach, del almanaque bíblico, porque trae una gran revelación a nuestras vidas cuando lo conocemos y lo vivimos. Comenzando, es un calendario más. Si lo vemos desde el punto de vista básico, normal, de conocimiento, pero cuando lo aplicamos con las sombras proféticas, amado, tienen una revelación muy grande. Y no me entiendo porque me apasiona mucho la parte del calendario, así que si no, aquí me voy a colocar a hablar toda la noche y no voy a dejar hablar a mi querido José Luis. Adelante, mi José Luis. Antes que nuestro hermano José Luis comparta, permítame citar el pasaje de Colosenses que usted mencionó al inicio y entonces pasamos al hermano José Luis. Dice así Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Por lo tanto, que nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Estas cosas son solo la representación de los bienes que vendrán, pero la realidad pertenece al Mesías. En la versión Reina Valera, que comúnmente se suele recordar, dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es como lo traduce la Reina Valera, pero el cuerpo es del Mesías. Listo, amado hermano, quería compartir. Vamos a hablar más adelante de eso para no alargarnos. Adelante, mi José Luis. Gracias, mi Mashiach. Bendito sea el Padre Celestial, escuchando, aprendiendo. La verdad que hay muchas cosas que no sabía, como la de Jeroboam, que trasladó al... por eso digo siempre que para mí es un gusto, un placer poder estar aquí con usted y poder aprender que había trasladado del mes 7 al mes 8 y que él hizo los 2 becerros en Betel, si mal no me acuerdo, y hizo pecar a Israel, porque en vez de que Israel suba a la fiesta de nuestro Padre, dijo, acá están, quédense aquí, instituyó sacerdote, o sea, cambió las leyes, modificó las leyes de nuestro Padre, modificó el tiempo. Bendito sea el Padre Celestial. Qué bueno lo que estamos escuchando, todo esto que tiene que ver. ¿Quién hace siempre estos pequeños fragmentos de sombra? Siempre es en los estudios nuestro querido y amado Joseph Álvarez, que siempre habla él de representación. Y ahora que se está estudiando el libro de Shemot, siempre él abre paréntesis y habla justamente de esta representación, que José era una representación del Mesías, que Moisés era representación del Mesías, y que detrás de cada sacrificio hay un significado. Esa es la sombra, la sombra de una realidad que el Mashiach iba a venir. Entonces, por eso mientras hablaba Francisco me venía a la mente justamente de esto, de esta representación. Bendito sea el Padre Celestial de estas cosas. Lo que hablaba del leproso, qué bueno, cosa que estoy aprendiendo también. Aleluya, bendito sea nuestro Padre Celestial. Y estas sombras proféticas. Y seguiremos indagando, y como siempre dice la Francisco, de conocer más, de educarnos más, pero que no solo quede en conocimiento. Me acuerdo de una de mis oraciones que le entré en un ruego a nuestro Padre. Le decía, Padre, yo te pido que quites y arrojes, y quiero destruir los fundamentos griegos, los fundamentos babilónicos, lo que traje a esta restauración. Estamos hablando de restauración. Entonces, ¿cómo podemos dejar que el Padre restaure nuestra vida, dejándonos moldear y poniendo y aplicando lo que tenemos que hacer? Hay una parte física, mi estimado Sajín, en cada fiesta en la cual nosotros tenemos que hacer. Cada fiesta hay una parte física. La parte física es la parte de lo que contaba el Francisco, de sacar la levadura. Eso verdaderamente para muchos puede
pasar desapercibido, pero como decía él, para aquellos que están en el espíritu, esto tiene un acto es un simbólico, pero tiene una trascendencia espiritual, que de la misma manera que yo estoy haciendo físicamente el trabajo de quitar la levadura, de esa misma manera yo tengo que hacerlo en mi vida, quitarme, limpiarme. El otro día leí una palabra de Colosenses 3:5, donde decía, quítense de ustedes toda gritería, toda maledicencia, y comienza una serie de pecados, de levadura, podríamos decir, que donde dice, quítense ustedes, soy yo. Muchas veces el pueblo de Israel tenía la responsabilidad y el compromiso de nuestro Padre de quitar ellos la levadura, no otro. Esto me hace acordar a personas que muchas veces viven pidiendo oración o viven apoyándose en otra persona, pero simplemente porque quieren ser ayudados, cuando hay muchas veces necesitan ellos mismos ir al Padre. Me acuerdo en una oportunidad que contó un aj que quiso orar por otra persona, por un familiar, y él sintió que el Padre quería tratar con esa persona. En otras palabras, el Padre en ese momento no necesitaba intermediario, quería que esa persona venga delante del Padre. Entonces, hay situaciones que el Padre va a permitir para que nosotros asumamos esas responsabilidades o esos compromisos como tenía Israel. Israel tenía el compromiso de ¿qué? De quitar la levadura, tenía el compromiso de tomar el cordero, de mirar si era una familia pequeña y agarrar e invitar a su vecino. O sea, esa parte física nos corresponde a nosotros. Hay una parte que nosotros hacemos cada fiesta, porque, a ver, la fe sin obra es muerta. Hay una parte física que nosotros tenemos que hacer. Y creo que en esa parte, como decía el Francisco, al hacer nosotros estas actividades, vamos a ir teniendo esa revelación. En una oportunidad escuché que cuando llevaban el cordero, cuando llevaban un animal de su propia propiedad, un animalito que lo crearon ellos, lo cuidaron, tuvieron el cuidado. Cuando ellos iban, eso tenía que traer un remordimiento y decir, yo estoy entregando a alguien inocente, nacido en mi casa, un animalito. El sacrificio tiene que crear esa conciencia. A ver, esto que estamos hablando de Pesa, de los panes de Hamatzot, tiene que crear conciencia en mi vida, que de la misma manera que saco la levadura de mi casa, de esa misma manera tengo que quitarla y arrojarla de mi vida. Que de esa misma manera que tiene que cobrar un significado tan, pero tan importante Pesa. Para muchos será un ritual más. Para muchos será lo que decía en Isaías, como decía, estoy cansado de sus fiestas, de sus novilunios, entonces, porque había una actividad religiosa. No lo hacían de corazón. Aún el mismo Mashiach dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Entonces, el conocimiento que pueda llegar a nuestra vida, debemos aplicarlo. Adelante, hermanos. Excelente, amado hermano. Bendito sea nuestro Padre Celestial, que por los aportes, inclusive estuve leyendo el pasaje de Isaías capítulo 1 que acaba de citar el hermano, y algo que es una exhortación, es una amonestación que hace nuestro Padre Celestial, que le hace al pueblo en cuanto a a las festividades e inclusive lo que nosotros hacemos cuando se acercan, ¿verdad? Entonces, Él conoce todo lo nuestro y debemos de estar claros que no solamente cuando se van aproximando es que vamos a empezar a cambiar de actitud, no, eso tenemos que hacerlo desde ya, y eso lo menciona Levítico 23 desde el Shabbat, ¿verdad? Y al leer el mandamiento dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo. Entonces, si estamos continuamente pensando en ello, en el Shabbat, cada semana en santidad, entonces eso va a permitir de que cuando lleguen las moedín, las citas,
anuales, entonces también estemos preparados para ello, en una manera de que ya sea el homenaje, el memorial sea muy grato para nuestro Padre Celestial. Porque también asimismo dijo David, presentaré algo a nuestro Padre Celestial, algo que no me cueste. Entonces, todo esto tiene un valor, no monetario, pero sí algo que va dentro de nosotros, el cual no es para que nos vean, la gente lo va a ver de por sí. O sea que limpiemos un poquito, o sea que limpiemos mucho, el que observe va a notar que algo estamos haciendo, ¿verdad? Pero no es nuestra mentalidad qué piensa esa persona, sino qué piensa el Eterno de nosotros. Esa es la parte importante, ¿verdad? Porque a Él es el que vamos a estar delante de Él y Él es el que nos va a juzgar. Entonces, que nos apoyemos en estas cosas, ¿verdad? Para que podamos limpiar la casa, la morada que tenemos y tomar el ejemplo. Y asimismo dentro de nosotros, como citó el hermano, ¿verdad? Que lo que hagamos sea agradable a nuestro Padre Celestial. Hermano Francisco, usted que levantó la mano, si quiere compartir algo, o bien, si tiene acceso a leer los comentarios, amado hermano, del chat, también sea parte. Primero vamos a hacer un aporte, mi querido Aj, y sí, primero hago una salvedad. Estamos en una serie también que estamos tocando de Shabbat, que se llama Preparándonos para Pesaj. Yo creo que ya de este Shabbat que viene en 8, vamos a estar explicando todo lo que hay que hacer en casita, qué se debe limpiar, qué podemos comer, qué debemos sacar, todo eso. Vamos a tratar de orientar lo mejor posible para que ustedes, amados hermanos, se preparen. ¿Hasta cuándo van a comer levadura, leudado? ¿Hasta cuándo, hasta qué día se puede hacer las oraciones? ¿Cuándo debemos orar? Incluso para culminar o comenzar ciertos ciclos, sobre todo cuando ya vamos a tener este año, igualmente vamos a estar apercibidos, orar, ya casi se puede decir que a mediados del día 14 del mes de Aviv, vamos a estar todo al mediodía, orando, dándole gracias y también haciendo cierto tipo de confesiones por si acaso se nos ha olvidado sacar algún tipo de levadura, tanto de nuestra vida como de nuestros hogares, ¿no? Porque a veces ha pasado, lo digo por experiencia, que de repente uno revisó toda la cocina, pero resulta y pasa que se me olvidó que tenía una provisión por allá escondida de galletas para que mi esposa no me las viera y por allá estaban escondidas, ¿no? Entonces, no sé, puede ser que a alguno de ustedes le esté pasando, es un ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser que les pase a ustedes, amados. Recuerden que debemos andar con gozo y con alegría, amados Sahim. Entonces, puede ser, no sé, a la Hot Marta que le vaya y le consiga por allá algunas galletitas a la Wilfredo por allá escondidas en el closet, y me acordé que las tenía allá. Bueno, ahí hay que también estar muy precavidos, porque ¿qué hacemos en esos casos? Hay que tener muy en claro, amados, y lo que más queremos es aplicar la responsabilidad que tenemos para con ustedes, de ayudarles y también de prepararnos cada año mejor, de hacer todas las cosas de mejor manera para nuestro Padre. Amado Moshiach, antes de hacer cierto aporte, le quería pedir que por favor lea la cita que tenía por allí de Isaías, si es tan amable. Bien, Isaías capítulo 1, versos, vamos a leer desde el 13 al 17, ¿verdad? Que es lo más propio en este momento, pienso. No lo extendemos. Dice Isaías, Yeshayá, capítulo 1, verso 13 en adelante. Dice: traer oblaciones es en vano, el incienso. Vamos a leerlo desde el 11. Dice así: dice Yahweh, ¿qué necesidad tengo yo de todos sus sacrificios? Estoy hastiado de ofrendas quemadas de carneros y del cebo de animales engordados, de la sangre de toros, y no me deleito en corderos y machos cabríos. Cuando ustedes vienen a presentarse delante de mí, ¿quién pidió eso de ustedes? No pisoteen más mis atrios. Traer oblaciones es en vano, el incienso me es ofensivo. Los novilunios, los shabatot, la proclamación de días de solemnidades, asambleas con iniquidad, no puedo soportarlo.
Sus novilunios y festividades las aborrezco. Han venido a ser una carga para mí, no puedo soportarla. Y cuando ustedes extienden sus manos, yo apartaré de ustedes mis ojos. Aunque oren extensamente, yo no escucharé. Sus manos están llenas de crimen. Y dice el 16, lávense y límpiense, apártense de sus malas acciones de mi vista. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, dedíquense a la justicia, ayuden al oprimido, apoyen a los derechos del huérfano, defiendan la causa de la viuda. Vengan, lleguemos a un entendimiento, dice Yahweh, aunque sus pecados sean como la grana, pueden volverse blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, pueden volverse como blanca lana. Hasta ahí, amados. Es muy importante y disculpen que tome este tiempo para hacer una explicación, amados. Es muy importante esos pasajes que deben estar en nuestra mente. A veces y siempre soy repetitivo en las frases o en los comentarios que digo. ¿Por qué? Porque como esta frase que voy a repetir nuevamente, cuando tenemos una mentalidad inapropiada y nos acercamos a las Escrituras, por ejemplo, y escuchamos a nuestro Mesías que dijo en las crónicas de los evangelios, que dijo, no está escrito en su ley, en su Torah, esto y esto y esto y esto. No está escrito en la ley de ustedes. Y entonces a veces muchos que refutan o que desacreditan cómo nosotros guardamos la palabra en base a la obediencia a los mandamientos, automáticamente dicen, ¿vieron? Esa no era la ley de Cristo, no era los mandamientos de Cristo, sino la de los judíos. ¿Por qué este tipo de hablar? Es más, tenemos en la Torá que nuestro Padre dice, por ejemplo, cuando el pueblo andaba en Kedushá, en santidad, él dice, Israel, mi pueblo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando mi pueblo, dice nuestro Padre, mi pueblo, cuando Israel andaba en obediencia, dice Israel, mi pueblo. Pero, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro, ¿qué le dijo Moshe? Baja, porque tu pueblo está pecando. ¿Qué es lo que trato de decir acá, amados ajenos? Cuando nosotros, el Eterno nos libre, pero cuando nosotros hacemos las cosas desde nuestra perspectiva, desde nuestra mentalidad, interpretando y haciendo las cosas como nosotros queremos y creemos, o cuando nosotros pensamos que tenemos el mango agarrado, el sartén agarrado por el mango, o que nos creemos la gran cosa y empezamos a tratar de guardar la palabra, diciendo en base a o aplicando nuestras propias interpretaciones, ya no se convierte en la palabra del Eterno, sino en mi palabra. Si yo guardo las fiestas y yo hago cosas inapropiadas o cosas en el tiempo que no es indicado por el Eterno, ya no son las fiestas del Eterno, sino mis fiestas. Por eso cuando a veces varias personas me dicen que son las fiestas de los judíos las que ellos están celebrando, luego no, porque no son las fiestas de los judíos. Y es verdad. El Pesaj que hacen nuestros hermanos judíos es el Pesaj judío, porque es en el tiempo establecido por los maestros judíos, por los rabinos judíos. Cuando nosotros vemos con el profeta Isaías que nuestro Padre Celestial dice sus Rosh Hodesh, sus novilunios, sus fiestas me son abominables, sus sacrificios, ¿quién les pidió esto? Ya va, si nosotros vamos a la Torá, porque muchos me han dicho eso, muchas veces, incluso hace años atrás mi esposa me hizo la pregunta, mi amor, pero ¿por qué dice si el Eterno dice en su Torá mandó estos sacrificios, mandó las fiestas, y después ¿por qué le dice al pueblo sus sacrificios, sus fiestas? ¿Quién le pidió esto? Si fue el mismo Padre quien lo hizo. Yo digo, ya va, mi amor, lo que pasa es que aquí el pueblo no estaba actuando primero de la forma espiritual que nuestro Padre exige, porque estaban haciendo las cosas mecánicamente. Segundo, estaban haciéndolo en iniquidad, en maldad.
Y tercero, estaban interpretando la escritura de diferentes maneras, solo para excusarse y hacer lo que bien se le venía en gana. Por eso no eran los sacrificios requeridos por él, no eran sus fiestas, no eran sus Shabbatot, no eran sus lunas nuevas, sino eran las que el pueblo había convertido para ellos a conveniencia. Por eso aquí les traigo el ejemplo de lo que nuestro Aj Moshiach citó y de lo que nuestro Aj José Luis recordó acerca de lo que hizo Jeroboam. Cambió las festividades del 7º mes al 8º mes. Ya no se convirtieron, ya no eran las fiestas del Eterno, eran las fiestas de Jeroboam. Diciendo, obviamente, tomando el nombre del Eterno en vano, diciendo que eran las fiestas del Eterno. Por eso hay que tener cuidado cuando, y nuevamente lo digo, tú que me estás viendo en este momento, que celebra Santa Cena, la Eucaristía católica, o cada vez que el pastor, el apóstol, el profeta, el sacerdote lo dice, cuidado, porque esa Santa Cena no es la que hizo nuestro Mesías, es la que está haciendo tu pastor, es la Santa Cena de tu pastor, de tu líder. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo en el tiempo en el cual el Padre lo manda. Está haciendo lo mismo que hizo Jeroboam, está cambiando el tiempo en el cual el Padre determina hacerlo. Por eso es muy importante, amados Sajín, que nosotros entendamos lo que significa el calendario bíblico, las sombras proféticas, y por qué es tan importante estar alineado a los parámetros que exige nuestro Padre y no a lo que exige el hombre. Muchos hermanos pues no le hacen mucha importancia a si celebran igual que los hermanos judíos. Nosotros sí le damos mucha importancia a celebrar conforme al calendario bíblico, conforme a las señales. Y aquí voy con una pregunta que hizo nuestra estimada Jod Marta. Dice, una pregunta, entonces, el calendario del Creador se basa en el movimiento de la luna y el sol, así es que nos damos cuenta que cada fiesta se celebre en el tiempo correspondiente. Así es, mi Jod. El calendario bíblico es lunisolar. ¿Qué significa esto? Que se basa tanto en la luna para comenzar los meses como en el sol para las estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Pero también se basa en el clima y las cosechas, la agricultura del pueblo de Israel. Por eso es que, por ejemplo, en este mes en el que estamos, si al final del mes 29, al final del día 29 de este mes 12, estamos pendientes de la tierra de Israel, si se ve el primer ápice de la luna nueva, ¿verdad? Para poder comenzar el siguiente mes, pero no sabemos si va a ser el nuevo año bíblico, si no tenemos cebada en estado de madurez, es decir, si las cosechas de cebada en el pueblo de Israel, en este momento o para ese tiempo, no están para cosechar por lo mínimo antes de 15 días, entonces no se puede comenzar el nuevo año. Se anexa un 13º mes. Ya tenemos la estación porque ya estaría entrando en primavera, ya tenemos la luna nueva, el primer ápice, pero no tenemos cebada en estado de Aviv, en estado de madurez. Entonces no podemos comenzar el nuevo año bíblico. No podemos, es decir, que entonces no sería el siguiente mes, no estaríamos celebrando la cena memorial de Pesaj, sino tendríamos que esperar otro mes más. Puede ser un poquito complicado para muchos, pero créanme, amados Sahim, cuando nosotros nos enfocamos hasta y lo enseñamos y sobre todo lo vivimos, se hace fácil hasta para un niño cuando lo vive. Y más que tenemos hoy en día todas estas herramientas tecnológicas que nos ofrecen y nos aportan gran información. Por eso es muy importante para todos los meses, desde el primer mes hasta el mes 11, estar pendiente de el primer ápice de la luna nueva desde la tierra de Israel. Pero en el mes 12 debemos estar pendientes de la estación, de la cebada en estado de Aviv, del filo de la luna, si está para el final del día 29. Si tenemos todos esos parámetros, de esa manera, esos 3 parámetros, ya podemos comenzar, ya a lo que culmine el mes 12, ya podemos comenzar el nuevo año bíblico.
Si no tenemos eso, sobre todo la cebada en estado de Aviv, debemos esperar un mes más, que es lo que en la tradición judía se conoce como, por ejemplo, el mes 12 en la tradición judía se llama Adar. Pero cuando se le agrega un 13º mes, se conoce como Adar Bet o segundo Adar. ¿Sí? Es lo que nosotros en la cultura popular de habla hispana se llama un año preñado. Tenemos un año con 13 meses. O, hablándolo un poquito más protocolar o más educadamente, un año embolismal. ¿Sí? Amados, ¿tenemos alguna pregunta, mis amados? Ajín, creo que tiene, dice nuestra Gloria, creo que la hermana María Durán tiene que buscar muy bien galletas escondidas, hermano Francisco Araque. Así es, Ajot. También le vamos a encomendar a su hijo que busque muy bien por allá en la cena, las galletitas que tiene escondidas. Para todos los amados, los amados hermanos y hermanas, algún comentario, pregunta, ya dice nuestra Juan Marta, ok, muchas gracias por la información. Amados, en el canal de YouTube tenemos un tema como lo que se llama el calendario del creador y cómo utilizarlo, si más no recuerdo. Tenemos allí conceptos básicos, aquí estamos explorando un poquito más de profundidades, posiblemente el año que viene lo volvamos otra vez a dar, porque este es un tema que todos los años se explora, todos los años se estudia, todos los años se vive, porque todos los años, Baruch Hashem Adonai Yahweh Sebaot, tenemos ovejitas nuevas, corderitos nuevos que están comenzando este caminar y necesitan repasar este tema, y también los más viejitos. Cada año aprendemos algo nuevo, cada año lo vivimos de mejor manera, cada año experimentamos la gloria de Adonai Yahweh en nuestras vidas cuando estudiamos sus tiempos, no los tiempos del hombre, sus tiempos. Amados, ¿algún comentario adicional? Yo creo que ya por la hora, amado Aj Moshiach y amado Aj José Luis, iremos culminando y creo que nos queda para otro tercer tema, amado. Así es, todavía hay preguntas dispuestas, muy interesantes para resolver, para conversar, para compartir. Y a los hermanos que están acá en sala, no sé si la hermana Mariela tiene alguna inquietud, o la hermana Aurora que está con nosotros en sala, ¿verdad? O alguno de los hermanos que quiera acudir acá y exponer alguna pregunta o algún aporte directamente en sala Zoom, es bienvenido. Tenemos otra pregunta, mi Aj Moshiach, que la acaba de hacer nuestra Hot Gloria así rapidito. No tiene que ver con las galletitas que ella me está comentando, sino ella hace una pregunta muy válida. Dice, preguntita, en cuanto a la cebada, ¿qué es lo que se debe observar? ¿Cómo debe estar y en qué cantidad? Muy buena pregunta, Jotí. A ver, ya por ejemplo, todo ya se puede decir desde unos días atrás hemos estado pendientes de los diferentes reportes de los buscadores del mes de la Aviv en Israel, que hacen ese trabajo arduo de andar por sembradíos tanto de cebada silvestre como de cebada doméstica en Israel, y nos están pasando constantemente los reportes. Cuando nosotros entendemos por qué es necesaria que la cebada esté en estado de Aviv, recuerden que en las convocaciones bíblicas tenemos Pesaj de primavera, Pesaj en el primer mes, Pesaj, Chag HaMatzot, o la fiesta de los panes sin levadura, y Bikurim, ¿verdad? Bikurim o un Bikur es una primicia, Bikurim son las primicias. Hago esta recapitulación para los hermanos que quizás no han entendido un poco esta parte, ¿no? Recuerden, Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura, y al domingo siguiente, después que celebramos la cena memorial de Pesaj, allí en ese domingo vamos a estar celebrando la convocación de Bikurim. Bikurim son primicias. ¿Qué es una primicia? Es lo primero de la cosecha. ¿Sí? Allí está, cuando entendemos lo que significa primicia, es lo primero. Por eso es que dice que Mashiach es el primogénito de la resurrección, porque es lo primero o el primero que fue resucitado para inmortalidad, es decir, para no volver a ver la muerte. Otras personas resucitaron antes, pero volvieron a morir. Esa es la diferencia. Cuando entendemos lo que significa Bikurim, las primicias que se presentaban en el templo de Bikurim eran de la cebada. Por eso es que es necesario que la cebada esté en estado de Aviv. ¿Qué significa Aviv?
en un estado de madurez para cosechar, pero no para cosechar unos manojitos solamente. No. Debían de haber la mayoría de los campos en estado de Aviv. ¿Qué es el estado Aviv? El estado Aviv es que ya estén para cosechar o que le falten unos 10, máximo 15 días para cosechar. Y eso tiene su proceso, eso tiene las personas conocedoras. Por ejemplo, uno puede ver, en mi caso particular, crecí, por ejemplo, en fincas de cacao, en fincas de Camur, Guineo, no sé cómo le llaman en su país, Cuyaco, diferentes. Uno puede ver el fruto, la naranja, el limón, uno puede ver los árboles y uno puede más o menos diagnosticar dentro de cuánto tiempo pueda estar ya para cosechar, por el conocimiento de la planta o cuál es el ciclo o para qué épocas del año es que se producen las cosechas. Entonces, si la cebada está en estado de Aviv, ya se puede comenzar el siguiente mes, ya es el año nuevo. Estoy hablando del mes 12. Si nosotros ahorita tenemos cebada en estado de Aviv, quiere decir que esa cebada ya está para cosechar, pero no pueden ser solamente unos manojitos, porque cuando se ofrecían las primicias, que en hebreo se conoce como el Omer Reshit. Omer Reshit es la primera gavilla o el principio. Reshit es principio, por eso decimos Bereshit, en el principio. Cuando se dice Omer Reshit, sería como la gavilla principal o el principio de la cosecha, que sería esa gavilla que estamos tomando. Pero si es una gavilla, debía de tener una gran cantidad, era un manojo grande. ¿Sí? Eso era lo que se presentaba como ofrenda mecida al Eterno en el templo. Se transformaba en torta, en panes, pero también se presentaba la gavilla, el Cohen Gadol presentaba esas gavillas y los primeros frutos ya transformados al Eterno en ese momento. Por eso es que esas gavillas, cuando se estaban presentando el primer día de la semana, el domingo en la mañana, en el templo, después de haber celebrado la cena de Pesaj, por eso es que nuestro Mesías ya estaba resucitado, transformado, ¿sí? Por eso es que las gavillas se transformaban también en panes, también se transformaban en tortas sin levadura, y para presentarlas delante del Eterno como la ofrenda mecida. Por eso es que en ese primer día de la semana nuestro Mesías se presenta delante del Padre. Pero, ¿qué tanta cebada debe estar en estado de Aviv? Amados, debe estar por lo general todas las cosechas, porque se supone, incluso la Torah dice, no comerás grano nuevo, ni trigo tostado. Grano nuevo, eso tiene una connotación agrícola tanto del trigo almacenado como de la cebada, que está obviamente nueva. No vas a comer nada de esto hasta que no se presente Bikurim. Es decir, que si el Moshiach, el José Luis y mi persona, cada uno tenemos 3 fincas de cebada y ya está a punto de cosechar, no podíamos nada, no podíamos comer de lo que estaba allí para cosechar, hasta que no tomáramos nuestras gavillas y las lleváramos al templo para presentarlas como primicias. Por eso nosotros, como es memoria de esa ofrenda, también nosotros tomamos primicias allí. ¿Cómo se dan las primicias? Se puede dar en dinero, se puede dar en alimentos que usted haya comprado con el primer, no sé, un salario que usted haya recibido. Su diezmo voluntario también es válido. Para Pesaj no nos presentamos con las manos vacías, sobre todo los varones, haciendo memoria. Recuerden, hacemos memoriales. Es decir, si eso lo podemos hacer, debemos hacerlo en memoria de. Entonces, todo esto tiene una connotación. ¿Qué tanta cebada debe de haber? Amados, para nuestra querida Hot Gloria, debe haber campos de cebada. Por eso es que a veces hay hermanos, que esta tarde estaba compartiendo con la Hot Gloria en privado, que hay hermanos que han comenzado el año cuando no debían de comenzar el año porque se basaron en campos muy pequeños o en campos donde por su posición
recibieron más agua que los campos comunes y normales. Y de esa manera lograron cosechar, y muchas de esas personas se basan en un solo campo o en un parche de ese campo. Entonces es muy importante. Ya gracias al Eterno tenemos poco conocimiento al respecto, pero podemos quizás con eso, como estamos tan lejos y quiere el Eterno que antes de que venga Mashiach podamos ir a vivir un par de añitos allá en Israel para poder entender mucho más de los tiempos, entender incluso por qué hoy, para este tiempo, la misma escritura, por ejemplo, el profeta Joel habla de los ríos, del río Jordán desbordado, y casualmente ahorita en Israel se está desbordando el río Jordán porque estamos en épocas de lluvia, viendo los lirios a los cuales se refirió nuestro Mashiach brotar en cerca de los ríos por la abundante agua. ¿Se acuerdan cuando dijo nuestro Mashiach que los lirios crecen y son, ni siquiera el rey Salomón se vistió como ellos? Pero todo esto tiene que ver también con el clima y la agricultura de nuestro pueblo. Por eso es tan importante entender que las cosechas marcan una pauta determinante en los tiempos bíblicos. Por eso si comenzamos el año correctamente en base a la cebada, vamos a estar también correctamente celebrando Pesaj y la fiesta del séptimo mes. ¿Por qué? Porque si estuviésemos en Israel, ya para el séptimo mes ya habríamos cosechado todo, hubiésemos sacado el diezmo, las primicias, y fuésemos a presentar Sukkot sin las manos vacías. Por eso es que para Pesaj no nos presentamos con las manos vacías. Por eso es que para Shavuot no nos presentamos con las manos vacías, porque todo es un ciclo festivo en base a las cosechas. ¿Sí? Entonces, espero haber podido ayudar. Creo que también tenemos algún comentario, mis amados aquí, mientras reviso por acá, y ya por motivo de tiempo, pues vamos a darle un poquito más rapidito. Disculpen que me haya extendido. Adelante, amados. Sí, por ejemplo, la apariencia de la planta también el fruto tiene que haber engordado un poco. La parte donde está el racimo crece, dobla también, dobla. La apariencia del grano y la cáscara comienzan a tener un tono como ocre, como amarilluzco. También eso da el indicativo de la madurez, y eso se puede notar cuando uno lo está viendo en el campo, cómo va cambiando los como círculos de la misma cosecha, cómo va cambiando eso hasta que ya todas queda del mismo tono, ¿verdad? Para que entonces eso se pueda hacer la cosecha ya completa. Pero sí, donde comienzan los círculos, donde comienza la maduración propia, entonces de ahí donde se agarra el Omer Reshit. Porque esos son los primeros que han madurado dentro de la cosecha. Y eso es lo que se presenta ya después cuando se hace esa presentación, bueno, cuando se atiende el templo, entonces ya posterior a ahí ya se podían ir cosechando las hectáreas de campos y todo, para que fuesen entonces haciendo ya para llevar almacenaje o tostar o procesar o volver la harina, etcétera. Entonces todo eso es parte de lo que se hacía antiguamente, ¿verdad? Para algunos, por ejemplo, en algunas congregaciones, a veces a manera de simbolismo buscan racimos también en sus lugares de cosecha. Por ejemplo, si tienen cultivos de cebada, entonces van, compran, y claro, lo tienen para un simbolismo, un adorno dentro de la festividad, como para dar a conocer cómo son, ¿no? Porque muchas veces no se experimenta ver cómo es una gavilla, el Omer, como mencionó el hermano, y entonces algunas congregaciones llevan estos para presentarlo. No sé si el hermano José Luis quiere comentar algo también. Bendito sea el Padre Celestial. No, estoy escuchando, aprendiendo cada día de esta fiesta, y bueno, indagando, buscando, como dije, y conociendo más de cada fiesta. Profundizar en la fiesta. Esa tiene que ser para mí una responsabilidad como creyente en el Mashiach, porque cada fiesta y sus acciones, como dije, la parte física, tienen un significado muy profundo. Bendito sea el Padre Celestial. Muy bueno lo que estoy escuchando.
Amén. Tengo otra preguntita y creo que va a ser la última por hoy, amado Sajín. Dice nuestra Jolulu, saludos, estimada Jo, dice, en las Moedín, ¿es debido decir cuáles son las Moedín principales? Porque he escuchado eso. ¿Por qué lo dicen? Bueno, Ajotí, porque la misma Torah lo expresa. En hebreo hay 3 fiestas principales. En hebreo se llaman Shalosh Regalim. Shalosh, que viene de 3, ¿sí? Har, Shain, Shalosh, 1, 2 y 3. De ahí seguimos contando. Pero Shalosh es eso. Shalosh es 3. Y Regalim, Regalim, viene de regal, de pie, de caminar mucho, ¿sí? Entonces, Shalosh Regalim es peregrinar. ¿Es peregrinar a quién? ¿A dónde? A Jerusalén. Porque eran las 3 grandes peregrinaciones. Se llama Shalosh Regalim. ¿Cuáles son esas 3 peregrinaciones? Las 3 principales: Pesach, Shavuot y Sukkot. Tenemos el mandamiento incluso en la Torá, cuando todo Israel estaba en la tierra, dice que todos los varones estarán delante del Eterno en Pesach, en Shavuot y en Sukkot, ¿sí? Siempre eran las 3 principales. Incluso las mujeres estaban exentas en ese sentido, ¿no? Después vamos a hablar de ello. Pero, ¿por qué se conocen como las 3 principales? Porque con decirlo de esta manera, en Pesach todo el mundo debía de estar delante del Eterno con su corderito de Pesach, sobre todo los varones, los de cabeza de familia, y presentando también las primicias y los diezmos de las cosechas. En Shavuot, de la misma manera, presentando diezmos y primicias de la cosecha. Para Sukkot, de la misma manera, y recordando todo lo que representa cada fiesta. Cuando hablamos de Pesach, ya se habla de que si estás en Pesach, o para el sacrificio de Pesach, vas a estar celebrando la fiesta de los panes y levadura, vas a estar en un periodo de tiempo allí, celebrando en Jerusalén. Son las 3 fiestas principales porque son las que, ¿cómo decirlo? Las que lideran ese ciclo festivo, por ejemplo, en primavera, para el primer mes, ya para verano, que sería para Shavuot, para el tercer mes, y lo que es para el 7º mes, que ya sería en otoño, la fiesta de Sukkot, que allí mismo para esos tiempos está Yom Teruah, Yom Kippur y la fiesta de Sukkot, que también tiene incluido Shemini Atzeret. Pero las 3 fiestas principales son Pesach, Shavuot y Sukkot. Está Shabbat, está Rosh Chodesh, Rosh Hashanah y las demás fiestas sagradas anuales. Amados, creo que por motivo de tiempo, ya en Argentina ya son las 11 de la noche. Mi José Luis, bendito sea el Eterno por su vida, por el esfuerzo también que hace. Saludo a nuestro querido Jorge, que esperemos también prontamente tenerlo por acá, compartiendo con nosotros, a nuestro José Centurión también, como bien lo digo, con nuestra Moshiach, y a todos los líderes y hermanos también que compartan la visión de buscar a las ovejas perdidas en la casa de Israel. Recuerden que esto es un llamado a las naciones y creo que cada uno de nosotros tenemos esa gran responsabilidad y bueno, a prepararnos y hacerlo con mucho de nuevo. Amados Yahim, pues bueno, de mi parte me despido, dándole gracias al Eterno por permitirme compartir con ustedes y les deseo un feliz día de preparación, preparándonos ya para Shabbat y esperando prontamente que este Shabbat llegue con mucha alegría, mucho regocijo y mucha armonía.